Bodega San Francisco creciendo juntos. Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas, más en tattersallleasing.cl. Y Transbank creciendo juntos. Presentan el Rat Pack, la mesa de editoras. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Mundial, ¿cómo no? El torneo más grande del fútbol comenzó ayer, pero antes de que sonara el primer pitazo, ya tenía una protagonista inesperada. La política migratoria del presidente Trump, la otra cara de esta fiesta deportiva. Carmen Gloria López, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo en solo 5 años los talibanes, ante todos los ojos del mundo, pasaron de prometer un régimen que respetaría los derechos de las mujeres hasta aceptar legalmente el matrimonio con niñas que apenas inician la pubertad, y de alguna manera legalizar así la violación de menores. ¿Quiénes son estos tipos y por qué pueden reprimir a la mitad de su población con tanta impunidad? Increíble. Vamos a Impactante hablar ya, pero partamos situación. por las políticas migratorias de Trump y Estados Unidos en el Mundial 2026. Paula Comandari. Bueno, la historia que mejor resume la tensión que se vive en Estados Unidos a propósito del Mundial ocurrió en Miami. El árbitro somalí Omar Artan aterrizó en el aeropuerto internacional con todo en regla, tenía su visa aprobada, tenía credencial FIFA, era el mejor árbitro de África, premiado el año pasado, y estaba a punto de convertirse en el primer somalí en arbitrar un mundial. Acá en Chile lo vimos en acción. El año pasado dirigió el partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 en el Estadio Nacional. ¿estuvo en Así Chile? es, estuvo había aquí. estado Qué buen acá. dato. Sí. Buena, me gustó. Bueno, Pero bueno, buen dato, lo conocíamos, se supone, en todas partes del mundo, pero no pudo entrar en Estados Unidos. Las autoridades de aduanas y control fronterizo lo retuvieron y lo devolvieron a Somalia. La razón oficial, bueno, dijeron que él tenía supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Por supuesto que no se entregó ninguna evidencia y tampoco tuvo ninguna posibilidad de apelación. Oye, lo Nada. recibieron como un héroe en Mogadiscio y Oye, ahora está la bien. UEFA, que como desagravio, lo eligió para dirigir la Supercopa entre el Paris Saint-Germain Así es. y el Aston Villa. Exactamente, fue realmente recibido como... al terrorista, al la terrorista, UEFA. tal cual. Y el presidente de esa organización, de la UEFA, Alexander Seferin, recalcaba que el fútbol está hecho para unir a la gente. O sea, todo eso ocurría en su regreso a su país y con este nuevo nombramiento mientras Estados Unidos le cerraba las puertas. Y ese Y contraste, la FIFA no decía ni pío a todo esto. al principio no, Ah, ya. después ya Sí, habló. al sí, principio incluso dijo relájense. sí, relax, Relax. let's chill. Let's chill. Claro. Pero que en el fondo fue, o sea, eso es lo más grave de todo, porque Sí. salió a decir que en el fondo no controlaban lo que estaba pasando en el Mundial. Y ese es un contraste súper importante porque ocurre en un Estados Unidos que es explícito en señalar que algunas personas no son bienvenidas, pero además el caso del árbitro no es el único. Fíjense que un jugador de Irak fue interrogado más de 7 horas en el aeropuerto de O'Hare de Chicago. Un fotógrafo del equipo fue rechazado en la frontera. Y Gianni Infantino, el poderoso presidente de la FIFA, claro, en algún momento tuvo que salir a enfrentar la situación en una conferencia de prensa. Y interesante, porque le preguntó a un periodista de la BBC si estaba avergonzado y si él sentía que había perdido el control de su propio torneo. Y la respuesta, por supuesto, que fue trending topic en todas las redes sociales. Y precisamente no por lo bueno, sino que porque él dijo, no controlamos todo, no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre gobiernos y fuerzas policiales. Y luego agregó lo que dice la Yoya, que a veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse y estar chill. Y la frase chill and relax no estaba y no estuvo circulando como señal de calma, la verdad, como lo solicitó el Más presidente bien de todo la lo FIFA. contrario. Claro, se esparció en el mundo como señal de impotencia. ¿Dónde está Joao Belanche cuando se le necesita? Oye, sí, uno se acuerda, Otros ¿no? tiempos. Eran otros tiempos, sí. Cuando se suponía que habían otros que dominaban el mundo. El problema es más bien estructural. 4 países clasificados al Mundial, Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, tienen restricciones totales.
o parciales, pero en el fondo al final se transforman en totales de recibir las visas porque son tantas las restricciones que al final que tampoco pueden acceder. Claro. Y el propio Irán denunció que su cuota completa de entradas para fanáticos fue revocada, o sea que al final no se les pudo entregar. Y la BBC reportó que en 11 de los 48 países clasificados, más del 40% de las solicitudes de visa fueron directamente rechazadas. Entonces la prensa extranjera también está muy atenta a esta situación. Contó la historia de Abdullah Adnan, que es un hincha iraquí que llevaba años esperando ver a su selección en un mundial. Es que es súper triste su historia porque compró con mucha anticipación las entradas para los partidos contra Francia y Noruega. Le salieron súper caras, gastó cerca de $1.800 solo en los tickets y los trámites para poder recibir su visa. Y se supone que cerró el servicio consular de Estados Unidos en Irak. Entonces viajó a Jordania a buscar ese pase, a buscar la visa propiamente tal. Y no se la dieron porque en Jordania le dijeron que no podían procesarla porque no era un ciudadano jordano. Entonces, en toda esta problemática consideró ir a Turquía, pero el proceso podía tomar 2 semanas sin garantía, así es que finalmente perdió todo lo que había invertido y desistió de ir al Mundial lanzando una frase que creo que es bien importante que decía, este Mundial no es para nosotros, este Mundial no es para todos. Y dentro de Estados Unidos, diría que el clima tampoco es el de una fiesta. No, ese caso... No, es que además debe haber miles así, Sí, claro. miles. Pero ese caso lo relató muy dramáticamente en la BBC. Yo les cuento un resumen, digamos, pero y yo creo que súper además dramática la Estados situación. Unidos, bueno, pero eso es mi opinión, está usando un poco esto para que a nadie le den tantas ganas de ir para allá. Eso por un lado, o para también que la atención no esté puesta en Irán, porque en los últimos días tampoco Trump había conseguido un acuerdo. Se supone que ahora nuevamente existe la posibilidad de un entendimiento, pero ha estado compleja la situación para Trump con su guerra en Irán, porque además las encuestas hablan que la ciudadanía no está de acuerdo con sus acciones allá. No, y esta vez por número 38 creo, dijo que se iba a acabar. Pero Sí, es la primera vez que avanzando, Irán... Sí, esto ha avanzado más que la otra vez, Claro. a pesar de que es la enésima vez. Sí. Ahora, lo más triste de todo es que dentro de Estados Unidos tampoco se está viviendo una fiesta, porque el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que agentes del ICE estarían presentes todos los días en todos los En los estadios. estadios. Esa Que es la fue la policía advertencia, migratoria. claro. Ay, qué agrado. Y el argumento oficial es que quieren combatir tráfico de personas y entradas falsificadas, pero el secretario McWayne Mullin no pudo garantizar que ICE no va a detener inmigrantes indocumentados. Irregulares. Claro. Sí, muy raro que estén para las puras entrar la policía de inmigración, fíjate. Para entrar falsa. Dijo textual, siempre van a aplicar las leyes migratorias. Y ahí deja a todo el mundo Claro. bien complicado. Varios de los reportes internacionales hablan que muchos de los extranjeros que vienen a Estados Unidos, en Miami y en otras partes, Los Ángeles, estaban muy expectantes de lo que iba a ocurrir con la llegada del Mundial, porque obviamente aumentan las ventas, etcétera. Y están muy preocupados porque dicen que el flujo de personas va a ser limitado. Menor. Menor que el que se esperaba. Y además porque ellos mismos están complicados o con mucho temor de salir a vender, por toda esta problemática que se pueda generar. En barrios como Boyle Heights en Los Ángeles o Jackson Heights en Queens, corazones latinos en ciudades sede, las familias inmigrantes ya calculan cuánto van a perder con lo que no van a poder concretar con sus proyecciones previas. Y el miedo está cambiando el comportamiento de comunidades enteras en Estados Unidos. Y el punto de fondo es que hay una contradicción imposible de ignorar entre el discurso de la FIFA y el mensaje de Donald Trump. Eso es lo más grave de todo. O sea, este mundial que ha tenido mucha crítica por el precio de las entradas, ¿verdad? Por los precios de los hoteles, que eso ha inhibido a muchos extranjeros de llegar a Estados Unidos. Bueno, se está sintiendo internamente también con todas estas advertencias de lo que puede ocurrir con ciudadanos extranjeros. J.D. Vance lo dijo muy directamente en el acto del lanzamiento. Igual hay que ver la trayectoria de este mundial. Lo dijo el año pasado
con Trump y con Infantino presente. Dijo, queremos que vengan, que celebren, que vean los partidos, pero cuando se acabe el tiempo, tienen que volver a sus casas, y si no, van a tener que hablar con la secretaria Noem. En ese momento fue así. Claro. Con la que era la secretaria de La Seguridad. despedida ya. Exactamente. La cartera que le robó el chileno. Exactamente, como si no lo vamos a Después olvidar se fue, nunca. claro. Bueno, entonces la lectura que podemos hacer de este mundial es que, decían las autoridades norteamericanas, el mundial va a jugarse, vengan, pero al final lo que uno ve es que se va a jugar bajo un telón de fondo bien complicado, y que uno no tiene recuerdos de otra sede con este escenario previo, No, para ¿no? Ahora, nada. hoy día vamos a empezar a ver pues cómo están los estadios, porque se juega en Los Ángeles. A las 10 de la noche. Se inaugura el Mundial en Estados Unidos, se inaugura también en Canadá en la tarde, a las 3. Las ceremonias de Sí. inauguración son un poquito antes. Pero ahí vamos a ver cómo está el estadio en Los Ángeles. Claro, porque Ahora igual incluso- se va a llenar porque yo creo, ¿no? Hay tanto, o sea, hay 300 millones de gallos ahí. No, igual, sí, debería sí. estar No, los lleno, estadios pero- deberían estar Sí. llenos, pero no sé si los alrededores y todo lo que ocurre en las afueras de los estadios. Sí. Uno, No, además lo peor es que tú sentís que es un mundial que no tiene un cartel bienvenidos Claro, en que- la puerta de Claro. los aeropuertos. Mira, ¿cachai? estamos Que era todos, como, claro, acá que era estamos como la todos fiesta juntos. tradicional. Exacto. La fiesta tradicional de los Claro. mundiales y todos los eventos Que era esa deportivos grandes. sensación. incluso en Canadá, las autoridades invitaron al árbitro somalí a que fuera a arbitrar algunos partidos allá. Ya no estaban a tiempo. Claro. Pero te fijas No, y que además hay- que hay un problema con el campamento de los árbitros, que está en Miami, Sí. por eso el árbitro está llegando a Miami. Sí, porque los capacitaban previamente, era como una Ahora, junta de árbitros bien... Otra cosa es particular. que se pretenda que por un tiempo hay una especie de moratoria de las reglas y de las leyes. No, por Eso, supuesto. O sea, la ley migratoria es la ley migratoria, y si Estados Unidos la quiere aplicar durante el Mundial, obvio que la tiene que aplicar, digamos. Ese es otro problema. Pero el estado de ánimo es como medio hostil, digamos. Sí. Sobre todo cuando tienes este ejemplo de este árbitro que contaba con todas las credenciales, con su visa, y aún así increíble. llegó y no le permitieron entrar. Es súper increíble porque podrían haberse ahorrado el problema. Claro. Claro. Pero bueno. Y después inventaron debe todo haber tenido tipo de un tuit contra excusas. Trump. Es que hay gente que no le importa la opinión del resto, como por ejemplo el talibán. en El Afganistán. talibán, Carmen Gloria exactamente. López. Bueno, las mujeres afganas lo están pasando mal hace rato, pero la semana pasada se concentró una cantidad de videos que reflejan de manera terrible a dónde llegaba la represión talibana. Quiero hacer un paréntesis personal aquí porque el acceso a internet siento que hace una cosa muy macabra con uno, que hasta yo misma haciendo este reportaje pensaba, pucha, igual están pasando cosas peores en Gaza, en Kiev, en el sur del Líbano, como que hay tanta imagen de violencia a nuestro alrededor que uno empieza a hacer un ranking macabro. De lo que vale la pena contar o no. Claro, como que hubieran cosas que vale la pena contar o no. Pero bueno, perdón, vuelvo a mi tema, siento que nos adormecemos un poco. Pero estas son algunas de las escenas que se pudieron ver en redes sociales esta semana. Un grupo de mujeres camina por la calle a plena luz del día. Este video salió ayer. Todas van cubiertas con un burka y de pronto un vehículo pesado, una camioneta blanca gigante, se tira contra ella y vuelan por los aires estas 6 mujeres, mientras uno ve que, bueno, el pedacito que se ve del video, los que van por la vereda siguen caminando como si no hubiera pasado nada. Otra escena, 2 mujeres en burka negro afirman a una que contra una pared en una vereda, la que están afirmando lleva un burka de color más claro, mientras un miembro de la llamada policía de la moral la apunta con una escopeta y la fusila ante todos los que están mirando. En el Qué horror. tercer video, las fuerzas de seguridad, esto no es cronológico, son videos, no estoy diciéndolos en orden cronológico, las fuerzas de seguridad abren fuego contra una improvisada y extraña, bastante inédita marcha de unas 70 personas, bastante valientes, que gritan trabajo, educación y libertad, hombres y mujeres. Los balazos que lanzan matan a 2 personas, una de ellas un niño, y hieren a varias más. Todas estas escenas ocurren en la ciudad de Herat, que es la tercera ciudad más poblada de Afganistán. Antes de que llegaran los talibanes aquí, era una de las ciudades con mayor participación femenina en educación y empleo, y por su cercanía a Irán, está muy cerca de la frontera, tiene gran influencia persa, Herat. Allí es donde en estas últimas 2 semanas los talibanes han intensificado los arrestos de mujeres por supuestas violaciones al código de vestimentas, y las familias de estas mujeres no tienen idea ni a dónde las llevaron, ni dónde están sus hijas, sus hermanas o sus madres. Parte de esas familias son las que protestaban en esta marcha. No todas protestaban por lo injusto de tener que usar burka. Varias de ellas protestaban, o por lo menos a lo mejor es lo que pueden decir en televisión, decían que sus mujeres sí llevaban la burka en el momento de su aprehensión.
Según el jefe del, esto ya me da entre risa y nervio decirlo, el Departamento de Promoción de Virtudes y Prevención del Vicio, en ERAT, no habían George Orwell se quedó corto. se quedó corto, ni una mujer había sido arrestada por vestimenta. Y la verdad es que la decisión de arrestar mujeres por la policía, las virtudes, bastante discrecional, se basa en lo que cada uno de estos policías considere modestia y recato. De hecho, el burka se supone que es solo una recomendación gubernamental. O sea, Acuérdense que hace poco prohibieron cantar en público. La Entonces, si una aplicación de la mujer ley va de- tapada y ¿eh? cantando, también a puede lo ser. mejor, claro, Y eso depende de cada oficial de policía. de cada... Increíble. ¿eh? Increíble. El nivel de arbitrariedad ya. como- Los talibanes retomaron el poder de Afganistán en el 2021 y apenas asumieron, no sé por qué, yo que no me acuerdo de nada, me acuerdo de esta conferencia el 17 de agosto del 2021. En su primera conferencia en Kabul, el portavoz oficial aseguró que esta vez todo iba a ser distinto. Claro. Las mujeres tendrían derechos dentro del marco de la ley islámica, iban a poder trabajar y estudiar, serían personas activas en la sociedad afgana. Y los medios privados iban a poder seguir operando, etcétera. Bueno, Sí, fue como una gran promesa y pública, todos exacto. entendimos que algo distinto iba a ocurrir. exacto. Bueno, el avance hacia el pasado ha sido rápido y seguro, y entre todas las cosas, la verdad es que la vestimenta ya a esta altura es un detalle. En estos 5 años ya se prohibió la educación secundaria de las niñas, o sea, las niñas afganas solo pueden ir al colegio hasta sexto básico o hasta los 11 años, el equivalente. Esa regulación pilló por sorpresa a varias niñas que iban a las clases en marzo del 2022 y tuvieron que volverse a su casa. Y la excusa del gobierno fue que los uniformes escolares eran poco modestos para esta edad donde ya entraban a la pubertad. En estos 20 años ya había un 50% de niñas que estaban en la educación secundaria y que tuvieron que renunciar a ella. Se les prohibió a las mujeres asistir y enseñar asistir o enseñar a las universidades, en las universidades, y poco a poco se fue restringiendo el empleo femenino. Primero mandaron para la casa a todas las funcionarias gubernamentales, incluidas las mujeres parlamentarias, las juezas, etcétera, y otras funcionarias de más bajo rango. Siguieron con la prohibición de trabajar en las ONG, lo que desmanteló gran parte de la ayuda humanitaria que recibía Afganistán. Luego sacaron a las mujeres de todos los medios de comunicación y para rematar, restringieron la libertad de movimiento. A las mujeres en Afganistán hoy se les prohíbe estar en espacios públicos sin un chaperón hombre, lo que incluye los trayectos a buscar ayuda médica o ir al trabajo. Por lo tanto, en un principio los mismos hombres se quejaron, primero porque la familia perdía el sueldo de las mujeres, lo que puso a todas en bastante familias en situación de pobreza, y por la libertad que les quitaba a ellos tener que acompañarla a todos lados. Los afganos además quitaron el límite de edad para contraer matrimonio, que antes, en los 20 años que no estuvieron, exigía al menos 16 años para las mujeres y 18 para los hombres. Ahora no establece años, sino que establece el comienzo de la pubertad. O sea, cualquier niña que haya llegado a la pubertad puede ser casada, con o sin su consentimiento, porque además eliminaron el divorcio cuando el marido no está de acuerdo. Antes, las niñas se podían divorciar si demostraban que habían sido casadas sin su consentimiento. Hoy ni siquiera pueden hacer eso. Pues si el marido se opone, no hay divorcio. No hay divorcio. La exclusión de las mujeres, entonces hay varias imágenes también terribles de matrimonios la de Edad señores. Media era un paraíso progre al lado de Un esto. paraíso progre. Increíble. Oh, señores de 60 años casándose con niñitas de 9. Claro, y por eso O sea, se es dice... como en el fondo es la violación legal. Exacto, eso es lo que reporta la prensa, Es la ¿verdad? violación legal de Ujú. menores. La exclusión de las mujeres le ha costado al gobierno afgano 920 millones de dólares según la ONU y el 6% de su PIB. Se han disparado los índices de mortalidad materna e infantil, la falta de mujeres médicos que hacían ese trabajo. Se han perdido más de 500.000 de puestos de trabajo en general. La economía se ha encogido en un 30% y hoy el 75% de los afganos no puede satisfacer sus necesidades básicas. ¿Quiénes son estos tipos que han instalado este apartheid de género y de pasada han destruido su propio país? Bueno, los talibanes, voy a hacer un pequeño resumen porque uno se le olvida de dónde salieron estos señores, surgieron a comienzos de los 90 entre las guerrillas afganas que habían resistido la invasión soviética. De hecho, en su origen fueron apoyados por la CIA y por la ISI, que es el Servicio de Inteligencia de Pakistán.
La mayoría de sus miembros es de origen pashtun, que es la etnia más numerosa de Afganistán. De hecho, la palabra talibán viene del idioma pashto y significa estudiantes. Son en su mayoría musulmanes suníes y con una tradición tribal muy fuerte. Se hicieron populares por traer la calma luego de esta era soviética, en el fondo por sacar a los rusos de alguna manera. Claro. En 1996 declararon a Afganistán un emirato islámico y a esa vez pusieron a un clérigo que había sido muy famoso como parte de la resistencia antisoviética. Durante esos años vimos, no sé si se acuerdan, esos apedreamientos y latigazos públicos, ¿se acuerdan? A mujeres infieles o las desobedientes. latigaciones. Sí, algunas las enterraban y les dejaban como solo la cabeza afuera, Ay, qué entre horror. otras barbaridades. Estados Unidos Sin invadió contar el que destruyeron monumentos históricos. monumento o sea, histórico, exacto. Estados Unidos invadió el país en 2001, sacó el régimen talibán, que rápidamente se reagrupó en la frontera y inmediatamente inició la recuperación de territorio. Demoraron 20 años en volver a Kabul y retomar el poder. La ofensiva final y la victoria, por supuesto, coincidió con el retiro de las tropas estadounidenses que hizo Biden en 2021. Y todo terminó con el traspaso al poder a este grupo de misóginos radicales y violentos, como los definió el Economist, pero que para varios compatriotas son quienes los han liberado 2 veces de invasiones extranjeras, una de los rusos y otra de los gringos. Razones sobran para que hoy los afganos sean la tercera población más desplazada del mundo. Hay 6,5 millones de afganos repartidos como refugiados, la mayoría están en Pakistán y en Irán. ¿Quiénes apoyan hoy a estos señores? Ajá. China y Rusia han acreditado a sus diplomáticos y, sorpresa, a pesar de las tensiones entre ambos países, Pakistán ya le dio grado de embajador al señor que tenía en Kabul. En 2025, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer al gobierno talibán formalmente. India ya ha invertido más de 3.000 millones de dólares ahí, entre ayuda humanitaria, pero principalmente en inversiones de infraestructura, y reabrió su embajada en Kabul. Así que ahí tienen algunos de los que los apoyan. ¿Qué opina el mundo musulmán de los talibanes? Es súper difícil como resumir, ¿eh? Pero la mayoría de los países musulmanes, son 50 gobiernos, tienen una relación prudente y pragmática con el régimen talibán y cuando reclaman lo hacen principalmente por el derecho de las mujeres a la educación. Según varios de estos países como Qatar, Arabia Saudita, Turquía, incluso Irán han reclamado porque dicen que prohibir la educación no tiene nada que ver con la tradición islámica. En el 2025, la Corte Criminal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder supremo de Afganistán y el ministro de Justicia. Los acusa de crímenes de lesa humanidad, pero hoy no existen sanciones económicas contra Afganistán como los que hay contra Irán, Corea del Norte, Siria, incluso Cuba. Solo hay sanciones que están dirigidas como a los talibanes, a los líderes en específico, con nombre y apellido como entidad terrorista. ¿Ah? Entonces se les congelan cuentas, etcétera. Aquí termino. Un pájaro está más protegido que una mujer afgana. Es el título de una columna de Fawzia Kufi, que es ex vicepresidenta del Parlamento afgana, hoy en el exilio, donde dice que la nueva normativa de procedimiento penal que acaba de firmar en febrero el gobierno talibán puso otro clavo en el ataúd de las libertades femeninas. Permite, entre otras cosas, que si un marido golpea a su esposa, está bien, excepto si le causa fracturas, heridas o moretones. En ese caso, si ella muestra estas huellas ante un juez, el marido puede recibir hasta 15 días de cárcel. ¿Ya? Esto es según el No lo puedo artículo creer. 32. En el mismo código, un poquito más adelante, uno llega al artículo 70, que dice que si hacen daño a un pájaro, cualquier ciudadano afgano, o a un animal, puede recibir hasta 5 meses en prisión. Así que sí, en Afganistán, un pájaro está mucho mejor protegido por la ley que una mujer. Impresionante. No, impactante. Increíble. Bueno, a propósito, ahí está en guerra Afganistán con Pakistán. Con Pakistán, Que exactamente. cada cierto tiempo reanuda los bombardeos. Esto ya lleva un par de meses. Lleva desde un que par de comenzaron, meses ¿no? y a pesar de esas tensiones, fíjate tú, Pakistán puso un embajador. Es Impresionante. increíble. Oye, increíble. Es No, no. impresionante. Y la salida no es fácil, porque como también decía el Economist, si tú pones estas sanciones, boicotea, se favorecen los sectores de línea más dura, Ujú. que vuelven a apoyar a los más radicales porque están contra el enemigo externo. Pero si levantas todas las sanciones para que el país esté un poco mejor y haya, no sé,
recompensa las brutalidades del régimen. Ya, rápidamente, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Nos vamos completamente deprimidos, pero qué bueno visibilizar el tema. Hay nueva encuesta de la UDP de clima social. Interesante porque dentro de las conclusiones más importantes, el 70% apoya la intervención del Estado en términos económicos. Y es interesante porque Chile quiere más Estado, incluso entre la derecha. O sea, los encuestados, 70% cree que el Estado debe intervenir bastante o mucho en la economía, pero lo interesante es que lo comparte esa sensación el 60% de quienes se identifican con la derecha. Y lo otro que encontré muy interesante es que el 80% considera que Chile vive una emergencia económica, pero una buena parte no cree en la receta que está proponiendo este gobierno. Carmen Gloria López, atentos a... Lo que pase durante el día de hoy con la salida a la bolsa de SpaceX, que se empiezan a transar las acciones y Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo, o podríamos descubrir, como dicen algunos analistas en el New York Times de hoy, que SpaceX está sobrevalorado. Muy cortito, cuento que el próximo miércoles se lanza el libro Sin nada que perder de Javiera Parada, que es su autobiografía política, pero además un texto que propone una reflexión sobre esa generación que quiso transformar el país y que hoy está repensando sus certezas, sus errores y su futuro. Con Carmen Gloria López, con Paula Comandari, el Rat Pack de hoy. Muchas gracias por el programa. Buenos días. Muy buenos días. Buen fin de semana. Igual. En Mesa Central.